perdón. Menos mal que me avisaste. Menos mal que me avisaste. Ahí, Siempre puede haber una... Sí, siempre puedo olvidar, y así que avísenme siempre que puedan. Muchas gracias. Repito entonces, la lengua es la parte social del lenguaje, la parte compartida por todos y a su vez transmitida de generación en generación sin cambios. Nosotros la recibimos de la generación anterior como individuos incluso y la trasladaremos a la próxima generación sin cambios. ¿Sí? La lengua cambia, vamos a verlo más adelante quizás, solo a muy largo plazo, pero en plazos breves de generaciones la lengua no cambia. No se nota el cambio de la lengua. ¿Sí? La gente no se fue a dormir hablando latín y se despertó hablando castellano. No, eso fue un proceso muy largo de transformación que no fue percibido como cambio de lengua. ¿Sí? Esto ya lo vamos a ver con más detalle, pero por ahora es muy importante. La lengua para Saussure es incluso una institución social que está más allá del individuo, es transindividual. El individuo no puede hacer mucho con la lengua salvo aprenderla pasivamente. En general, en su familia. La mayoría de nosotros aprendemos a hablar en una familia. Después seguimos aprendiendo, la escuela, trabajo, lo que sea, pero generalmente se aprende en una familia. A veces se aprenden dos lenguas, no importa eso, no interesa demasiado el aprendizaje. Puede haber personas bilingües dentro de familias bilingües o incluso trilingües. Pero en todo caso, por lo menos se aprende a hablar una lengua, pero se aprende de manera pasiva. ¿Sí? Es decir, que el individuo no tiene mucho que hacer con respecto a la lengua, porque la aprende de manera pasiva y después no puede cambiarla. Ningún individuo puede cambiar la lengua. Nadie puede cambiar el castellano de manera individual. ¿Sí? Por contraposición, justamente, si nos vamos a la otra columna, para hacer la diferenciación y las dos columnas paralelas, el habla, en cambio, es un fenómeno individual. El individuo habla, es decir, utiliza la lengua. El habla es una ejecución individual de la lengua. Pone en juego cuestiones individuales. ¿Sí? Ahí sí el individuo puede, si quiere, hablar de una manera distinta, hay que ver si lo van a entender o no. Si se aleja demasiado de la lengua, no lo van a entender. Puede cambiar alguna cosita, puede pronunciar de manera distinta algo, sí, por supuesto, pero no tiene mucha importancia para la lengua, no está cambiando el castellano. En un punto se podrá comunicar, en un punto no. Si se mantiene dentro de la lengua, se comunica. Si se sale de la lengua, no se comunica. Pero eso es un fenómeno puramente individual. El fenómeno social es la lengua. Fenómeno individual es el habla. ¿Sí? En francés, para Saussure es langue y parole, ¿no? Pero eso no tiene mucha importancia. Digo, por la duda si lo ven por ahí, para identificar qué es cada cosa. Es decir, lengua social, habla individual. Otra característica de la lengua es psíquica, mental, está en la mente de la masa hablante y también parcialmente en la mente individual. ¿Sí? Pero esto es muy importante porque todos los fenómenos lingüísticos, todos los fenómenos que pertenecen a la lengua, están en la mente. No sabemos muy bien qué es la mente. Es un fenómeno muy complejo, habría que preguntarle a Manes, a ver qué opina. La mente suele decirse que es la función del órgano que es el cerebro, pero con eso no decimos demasiado. Sí es evidente que tenemos una mente, una capacidad de pensamiento, pero lo más importante para esto es que la lengua entonces no es perceptible, no es un fenómeno material. Al ser un fenómeno psíquico, mental, y residir en la mente de los individuos, no se puede ver, no se puede percibir, no tiene una materialidad perceptible, visible, ¿sí? No tiene sustancia, y solo se puede ver a través de una manifestación concreta que es el habla.
la otra columna. ¿Sí? Justamente por contraposición, si la lengua es mental o psíquica, el habla tiene todas las otras características que Saussure había visto en el lenguaje como, digamos, heterogéneas, ¿no? Y mezcladas. El habla es un fenómeno físico, porque es sonido, ya lo dije antes. ¿Sí? Las palabras son sonido, básicamente. El sonido es un fenómeno físico, obviamente. Sí son perceptibles, claro, por supuesto. Si no se percibe la palabra, no habría manera de comunicarse de manera hablada. También el habla tiene un aspecto fisiológico, que habíamos mencionado antes, porque pone en juego una serie de órganos del cuerpo, del organismo humano, ¿sí? Tanto para hablar como para oír. ¿Sí? Que son, algunos órganos sirven para otras cosas también. Digamos, los pulmones, por supuesto, sirven para muchas cosas, pero uno para hablar necesita aire de los pulmones. El aire atraviesa la laringe, tenemos cuerdas vocales, ahí sí, las cuerdas vocales son específicamente para hablar. Y después, bueno, tenemos la boca, la relación entre la lengua, los dientes, el paladar, etcétera, que nos permite articular las vocales y consonantes, digamos, ¿no? Un fenómeno fisiológico, ¿no? Y también, bueno, tiene un aspecto psicológico, el habla, que tiene que ver con el individuo. Por ejemplo, las ganas de hablar. Yo tengo ganas de hablar, hablo. Qué sé yo, si no tengo ganas, no hablo. Para oír también pasa, porque si presto atención, oigo, y si no presto atención y me distraigo, no oigo más. Y esos son fenómenos psicológicos, pero no tiene nada que ver con la lengua. La lengua sigue existiendo. La lengua existe más allá de los individuos, por eso decíamos antes que era social, transindividual, y ahora agregamos que es mental. Pero mental, no dependiente del individuo, ¿sí? Sino de todos los individuos que la hablan. Si por desgracia se muere uno, un hablante, la lengua sigue existiendo. ¿Sí? No importa que se muera uno. O sea, si se mueren todos los hablantes, por supuesto, la lengua en cierto sentido desaparece. Ya no es hablada, se convierte en lo que se llama una lengua muerta, ¿sí? Que en realidad es una forma de existencia también, como el latín, el griego, el sánscrito, bueno, ¿no? Que incluso se pueden llegar a volver a utilizar en el futuro, no sabemos, qué sé yo, como el hebreo, por ejemplo, también una lengua específica del pasado que, bueno, volvió a utilizarse. Bueno, digamos, eso no importa, lo que importa es distinguir entre lo puramente mental, que es la lengua, y lo que es toda una mezcla de cosas que es el habla, ¿no? Que tiene algo de psicológico, algo de físico, algo de fisiológico, que se relaciona con lo individual, por supuesto, siempre. Es decir, todas las características están relacionadas entre sí. Otra característica sería la tercera, ¿no? Empezamos por la lengua, decimos, bueno, la lengua es estable o invariable, inmutable también se puede decir, en dos sentidos, un poco a lo largo del tiempo. Esto es importante. A lo largo del tiempo, como ya lo adelanté antes, la lengua va a cambiar, pero va a cambiar dentro de muchos años y no sabemos ni cuándo ni cómo. El castellano alguna vez se va a transformar en otra cosa, o el francés se va a transformar en otra cosa, o el pashtun se va a transformar en otra cosa. Pero no sabemos qué ni cuándo va a suceder. Sabemos que ha cambiado la lengua, viene cambiando de hace muchos siglos, por lo tanto podemos prever que seguramente va a cambiar, pero por ahora se mantiene estable, se mantiene inmutable, ¿sí? Lo cual es una ventaja para la comunicación, porque claro, todos más o menos compartimos la misma lengua, si estuviera cambiando todo el tiempo, bueno, sería complicado. Quizás eso lo podamos ver con más detalle, pero lo bueno es entender que la lengua es un fenómeno sumamente estable en el tiempo y que atraviesa las generaciones, como decíamos antes, más o menos igual a sí misma. Sigue siendo castellano, o inglés o cualquier otra. También es estable de individuo a individuo. Es decir, yo hablo el mismo castellano que hablan ustedes, aproximadamente.
¿sí? Con algunas diferencias, por supuesto, pero diferencias no demasiado esenciales. De hecho, yo hablo castellano, ustedes hablan castellano. Esto es una realidad empírica. Lo que pasa es que si uno profundiza, es medio raro, porque en realidad todos hablamos medio distinto, ¿sí? Todos tenemos diferencias, a veces por una diferencia de acento o de tonada o de pronunciación particular, porque, qué sé yo, hay gente que se traga las heces, hay gente que le resbala la R, que es típica, ¿no? Que es un problema de pronunciación que se puede curar, ¿no? Sin embargo, siempre es la misma lengua, pese a esas pequeñas diferencias, ¿sí? Si todos decimos perro, si todos acá dijéramos perro, ¿no? La palabra perro, todos pronunciaríamos de manera distinta, con pequeñas diferencias, ¿sí? Se pueden registrar esas diferencias, porque justamente al ser un sonido material se puede registrar. Hay aparatos que registran el sonido, ¿no? Y que por ahí tienen pequeñas diferencias entre la pronunciación mía y la de cada uno de ustedes. Se pueden ver en una pantalla incluso. Ahora, sigue siendo la palabra perro. ¿Por qué? Si todos la pronunciamos diferente. Bueno, porque lo que permite a la palabra perro ser la palabra perro es la lengua, es la estabilidad de la lengua, de ciertos rasgos que están presentes en todas las pronunciaciones, aunque sean ligeramente distintas. Las diferencias, esas pequeñas diferencias, pertenecen al habla. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Sí? Si alguien dice perro y otro dice perro, la palabra es la misma. Desde el punto de vista de la lengua, la palabra es la misma. Desde el punto de del habla hay una ligera diferencia en la pronunciación, pero no tiene importancia, porque la comunicación es posible igual. ¿Sí? Ahora, si alguien dice pero o berro, ahí ya es otra palabra. Ahí la diferencia es a nivel de la lengua, porque pero es otra palabra en castellano y berro también es otra palabra en castellano. Entonces ya ahí hay un problema de la lengua, una diferencia en la lengua, no solo en el habla. ¿Mm? Y en ese sentido, se puede decir a veces que los cambios se producen en el habla. En el habla se producen cambios muchas veces. Es decir, la gente cambia la forma de hablar, ¿no? Con mayor rapidez. A veces inventan palabras, por ejemplo, pero ya vamos a ver que las palabras no son las unidades de la lengua exactamente, ¿sí? Las palabras son sonidos, para empezar, ¿no? Y la lengua no tiene sonidos, porque la lengua está en la mente. Pero bueno, uno puede inventar palabras y capaz que se empiezan a usar esas palabras, ¿no? Y capaz que después no se usan más. Por ahí un poeta inventa palabras, o cualquiera, no importa, no hay que ser poeta para inventar palabras, se puede inventar. Se pueden cambiar pequeñas cosas de la lengua, como el género, ¿no? Se puede cambiar a corto plazo, ¿sí? Pero eso no altera la lengua. La lengua sigue siendo la misma, con pequeños cambios, ¿sí? Ahora, si esos cambios se generalizan, si se cambian muchas cosas, ¿sí? Y esas cosas que se cambian se mantienen a lo largo del tiempo, por supuesto la lengua cambia. La lengua iba a cambiar, claro, pero dentro de mucho tiempo, ya no va a ser castellano, ya va a ser otra, ¿sí? Pero no deja de ser castellano por pequeños cambios, porque esos cambios no afectan a la lengua, afectan al habla. Y el habla sirve para comunicarse, por supuesto. Sirve para comunicarse primero gracias a la lengua, eso es verdad. Pero los pequeños cambios que se producen en el habla no afectan a la lengua en la medida que también puedan ser compartidos. Si no son compartidos, bueno, obviamente no sirve para nada. Pero uno puede hablar como quiera. El problema es que se aleja más o menos del castellano, por lo tanto se aleja de la lengua. Profe, Pero por una cuestión que la lengua, repito, existe más allá del individuo. Sí, escucho la pregunta. esto sería algo así como el lunfardo, digamos, aplicable a lo que es el lunfardo. Sí, sí, es una variante. El lunfardo es una variante dentro del castellano, ¿sí? Que en general afecta más que nada al vocabulario, ¿no? A las palabras. No afecta mucho más que eso, no afecta a la gramática, por ejemplo, la sintaxis, ¿no? Es una cuestión de vocabulario, que es lo que suele pasar también
con las diferencias lingüísticas entre países como Argentina, México, Colombia, Chile, donde se habla distinto el castellano, por supuesto, son variantes regionales del castellano. En el caso del lunfardo es una variante que en principio también tiene algo de regional, algo de social, regional porque en principio es de Buenos Aires, social porque también tenía que ver en principio en una época con una clase social o con un grupo social, y más o menos lo que más afecta en estos casos es las palabras y la pronunciación a veces, ¿no? Lo que llamamos recién acento o tonada. Muy difícil que cambie la sintaxis. La sintaxis es mucho más difícil de cambiar. A veces hay algunas cosas que cambian, ¿no? Como, qué sé yo, en Cuba se dice que tú crees. Bueno, que tú crees, nosotros no lo decimos, es un cambio de orden de las palabras, pero son mínimos cambios en la sintaxis. Lo que suele cambiar mucho es el vocabulario. Por eso a veces es muy difícil. Uno va a México y por ahí lee un libro escrito en México, mexicano, y claro, se encuentra con palabras. El habla es mutable, claro. El habla es mutable, por supuesto, sí, y es mutable a, a corto plazo. A corto plazo se podría decir. Por eso lo que decíamos antes, de que la lengua es estable, ¿sí? Bien estable, inmutable, el habla es todo lo contrario, es inestable, o mutable, se puede decir también, cambiante, ¿sí? Cambiante. Solo que los cambios a veces no se estabilizan. Los cambios en el habla a veces no se estabilizan. Se puede inventar una palabra, se usa un tiempo y después se deja de usar. ¿Sí? Entonces, ya está, pasó. ¿Sí? O Porque sea que los significados de las palabras entrarían en el lado del habla. no, todo lo contrario. Los significados están en la El lengua. Están en la significado lengua. normal entra dentro de la lengua, pero las mutaciones en esos significados regionales, eso sí entra en el habla. Eso podría pasar. Eso podría pasar, Okay. que haya significados que vayan cambiando con el tiempo. No solo regionalmente, sino de otra manera, sino también individualmente, etc. Pero en realidad el significado siempre pertenece a la lengua, aunque sea una variante regional de la lengua, ¿sí? Porque en la medida que es propia de una sociedad, ¿sí? No es individual. El problema es cuando es individual. Ahí cuando es individual ya no puede pertenecer a la lengua, solo puede pertenecer al habla. Y eso, en general, es fruto o de un código personal que nadie use, ¿sí? Que puede ser poético o puede ser psicótico, o puede ser producto de un error, ¿sí? O del desconocimiento. Por eso dice Saussure que nadie posee la lengua por completo, ningún hablante posee la lengua por completo, es la sumatoria de lo que todos conocemos de la lengua, ¿sí? Porque si yo por ahí les digo, no sé, por decir una cosa, ¿qué significa cenotafio? ¿No? Con C, cenotafio, es una palabra del castellano. ¿Alguien sabe qué significa cenotafio? Probablemente en 43 personas, en 42 alguien podría saber qué es cenotafio. O cisar, el verbo cisar 2 veces con S. Nadie sabe. Seguramente ustedes saben muchas palabras que yo no sé. Seguramente. Pero tanto las palabras que yo sé como las palabras que ustedes saben existen en la lengua. ¿Sí? Siempre y cuando, por supuesto, la use cierta cantidad de personas. Cenotafio es una palabra que existe, no es un mausoleo sin el cadáver, ¿no? Una tumba sin el cadáver. Eso existe, se usa, está escrito 1000 veces y el que lo sabe, y el que no lo sabe, no lo sabe. Problema del que no lo sabe, ¿sí? Pero así como yo sé esa palabra, puedo ignorar muchas que ustedes usan, pero no personalmente, sino también en grupo, ¿sí? Y por lo tanto la lengua es la sumatoria de todo eso, ¿sí? Olvídense del diccionario, ¿eh? El diccionario, por supuesto, recoge el uso, en parte, porque hay una Real Academia que se dedica a eso, que cobran del Estado español y de Telefónica, bueno, gente, algunos muy expertos, digamos, filólogos, lingüistas muy expertos y otros bastante chantes. Pero no todos los idiomas tienen academia, no todos los idiomas tienen academia. Y, por ejemplo, en inglés no hay una academia. Lo que sí hay es diccionarios, pero los diccionarios
las hacen por ahí universidades o incluso individuos, ¿no? O grupos, etcétera. Son diccionarios de uso. Olvídense de eso, ¿sí? El diccionario es una guía nada más, pero no quiere decir que sea palabra santa, no refleja la lengua, ¿sí? La lengua es mucho más complejo que eso. Pero puede servir, digamos, como ejemplo, si se quiere, ¿no? Como un ejemplo un poco para tratar de entenderlo, ¿no? Decir, bueno, ahí están las palabras de la lengua, sí, pero la lengua no son palabras, ya vamos a ver que es algo bastante complicado, más complicado que las palabras, ¿sí? Pero nos sirve un poco para entenderlo de manera concreta, porque si no, yo entiendo que es demasiado abstracto y bueno, a medida que vamos sumando conocimientos, se va volviendo un poquito más complicado, también más verdadero, y eso no podemos olvidarlo, ¿no? No podemos dejar de profundizar en el sentido de lo verdadero. Lo verdadero, ojo, en términos de Saussure, ¿eh? Esto no tiene que ver con ninguna verdad exterior a Saussure. Otros autores opinan diferente, como ya vamos a ver con Bakhtin. En las ciencias sociales no hay ninguna verdad que se pueda comprobar o nada, no tiene nada que ver. Solamente hay teorías, ¿eh? Solamente hay teorías, no, nada se puede comprobar en nada, no se puede verificar como en las ciencias duras o experimentales o lo que sea. ¿Sí? Las ciencias sociales o en las humanidades no hay verdades, no, hay teorías nada más. ¿Sí? Estoy hablando de la teoría de Saussure. Y en ese sentido, profundizar implica conocer mejor la teoría de Saussure. Abandonar un poco la superficialidad, pero tenemos que entrar por la superficie porque si no se hace muy difícil, muy abstracta. Igual todo esto lo tienen para leer, tienen un PowerPoint también que lo resume muy bien y eso les va a permitir repasar un poco, ¿sí? Porque es mucha información, esto desde ya. Pero bueno, redondeamos. Lengua y habla. Ya vimos 3 características de cada lado, veamos la cuarta y última. La lengua es sistemática, o es un sistema, ¿sí? Dice Saussure. ¿Qué es un sistema? Les pregunto ahora como para que participen un poquito, aunque sean muchos, para que participen un poco. ¿Qué idea se les ocurre de un sistema en general? ¿Qué sería un sistema cualquiera, no? No la lengua, sino un sistema. La idea, Un conjunto de reglas. conjunto de reglas, perfecto. Conjunto, me dicen acá por el chat, conjunto de reglas y de qué otra cosa. Conjunto. ¿De reglas de valor? Relacionadas entre sí. De las reglas, Sí, eso pensé. claro, pero que las reglas, ¿qué Conjunto reglas? de elementos. El sistema las engloba, es un conjunto. El sistema tiene reglas, perfecto. Y pero esas reglas que regulan, ¿no? Que reglan las reglas. Acciones. Acciones, bueno, Como un Valores. engranaje de acciones. podría ser, pero No, depende. no sé, acciones que se hacen mediante las reglas, pero ¿con qué? Digamos, ¿con qué? Sobre su uso. O sea, siendo Con una hablando lógica. de un sistema, claro. Con una lógica, con una moral. Bueno, Con moral, valores. moral en este caso no, depende de qué sistema. Algún sistema puede ser sistema moral, sí, por Sí. supuesto. Pero no, más en general, ¿no? Sí, pero ¿la interacción de qué? ¿La interacción entre qué? Procesos. Procesos, reglas, está bien. Entre los Pero que son los parte del procesos, sistema. No, claro, pero los procesos que involucrarían. Agentes. O sea, el que lo vaya a usar. También, pero ¿qué usaría el agente? ¿Qué usaría? La comunicación. El código. El habla. Bueno, el lenguaje. No estamos hablando de la lengua. Palabras. Pero no importa, estamos hablando más en general de un sistema. Pero el sistema está conformado por qué? ¿Solo por reglas? ¿Pero reglas de qué? No, Tiene que haber otra cosa más concreta, más elemental. Individuos. Bueno, podría ser individuos, pero individuos ¿en qué sentido? Ser un conjunto de elementos que se vinculan entre sí, no sé, no se me ocurre otra Ahí cosa. está, esa es la clave, ahí está. Eso ya con eso completamos. Elementos.
Elementos, cosas. Eso es lo más general. Cosas, elementos. ¿Por qué? Porque un montón de cosas no es un sistema. Eso está claro. O sea que toda la primera parte que dijeron está bárbara. Las cosas que están dentro del sistema están reguladas e interactúan y están estrechamente relacionadas entre sí, como muy bien dijo Ovaldo, si no me equivoco. ¿Sí? Pero tiene que haber elementos en el sistema. ¿Sí? Claro, pero en el sistema económico hay elementos. Por ejemplo, el dinero, qué sé yo. ¿No? Valores, bueno, como antes dijeron valores por ahí en un punto. ¿Sí? Bancos, qué sé yo, son cosas, son elementos. Es decir, las reglas tienen que actuar sobre elementos. Y el uso usa elementos. Y el individuo usa esos elementos con las reglas que le da el sistema. ¿Sí? Está bien, entre todos construimos una idea de sistema muy general, que se puede aplicar casi a cualquier sistema, ¿sí? Como opuesto a algo que no es un sistema, que sería un montón de cosas, algo no sistemático, no reglado, ¿sí? No organizado. ¿Sí? Pero eso no nos interesa, por supuesto. Nos interesa justamente el sistema como algo organizado, con elementos estrechamente unidos entre sí. Eso es la lengua, tal cual. Es un sistema de elementos estrechamente unidos, de tal manera que no se puede sacar fácilmente uno, reemplazarlo, moverlo, ¿sí? Casi como una máquina. También una máquina es un sistema. No todo sistema es una máquina, pero una máquina es un sistema. Mecanismo, ¿sí? Reglas para utilizar esos elementos. Todo eso es un sistema. ¿Y cuáles son los elementos que conforman la lengua? Y ahí entramos en lo que nos interesa. Dentro de todo, bastante bien. En media hora, ¿sí? Que es el signo. La lengua es un sistema de signos. ¿Sí? Esto es lo que hay que subrayar. Por más que después lo hagamos más complejo todavía, es fundamental. La lengua está compuesta por signos. ¿Sí? Los signos no son palabras. Recuerden esto también, porque recién estábamos utilizando como ejemplo palabras, pero las palabras son sonido. Las palabras son lo que hablamos, lo que estoy utilizando ahora. ¿Sí? Pero antes de ser palabras fueron signos en mi mente. Y antes de mi mente, en la mente colectiva. Yo las aprendí. Si yo no existiera, las palabras existirían igual. Los signos existirían igual, en realidad. Y las palabras que estoy pronunciando existen porque yo las pronuncio, claro, pero porque existen gracias a la lengua. Es decir, las palabras pertenecen al habla. Los signos pertenecen a la lengua. Entonces, para cerrar el esquemita este que le dibujé antes, decimos, bueno, la lengua es un sistema, ¿sí? Pero el habla no. Para Saussure, en principio, el habla no es un sistema. El habla es un quilombo, para decirlo rápidamente. El habla es desorganizada, ¿sí? En principio. Después vamos a ver que hay elementos sistemáticos en el habla también que se pueden estudiar. Pero en principio, a primera vista, lo que dice Saussure es, no, la lengua es un sistema, el habla es asistemática. El habla es demasiado individual, demasiado cambiante, demasiado inestable, ¿sí? Para que sea sistemática. En cambio, la lengua es todo lo contrario. La lengua es un sistema, como vimos, social, solamente mental, está en la mente del conjunto, pero también en la mente individual, una parte, no toda, y además es estable. Entonces, es ideal para ser un sistema también, porque es estable. Un sistema inestable trae problemas, pero en este caso es un sistema perfectamente estable. Entonces, volviendo a la pregunta del principio, ¿no? Que era, ¿cuál sería el objeto de la lingüística para Saussure? ¿Qué estudiaría la lingüística de manera propia, por derecho y exclusiva? Que no lo estudiarían las otras ciencias, sino solo la lingüística. ¿Qué le interesa más a Saussure? ¿La lengua o el habla? Es obvia la respuesta. Es la lengua. Lo que a él le interesa es la lengua. La lingüística, para Saussure, estudia la lengua, no el habla. Después, por supuesto,
Esto lo vamos a ir viendo, vamos a ver que puede haber una lingüística del habla, que es el análisis del discurso, que tiene también sus métodos, sus herramientas, y que puede llegar a desarrollarse, pero a Saussure no le interesaba. ¿Sí? Admitió por ahí su Disculpe, existencia. profe. Sí, escucho. Esto estaba en el apunte de la introducción de la materia. No, en el tema 1. en El tema 1. La introducción de la materia habla de la semiología en general y también de cómo De los está signos cruzada y y- todo eso. ¿Mm? Pero el tema 1 es Saussure. Tienen que bajarse la presentación y el tema 1. ¿Sí? O tener acceso, digamos, a todo eso. Entonces, para ir redondeando, igual falta un poquito. Saussure se interesa en la lengua, se interesa en los sistemas de signos, en el sistema de signos. Pablo, una pregunta. Sí, cómo no. ¿Por qué no les interesaban los otros sistemas? Lo único que le interesó es la lengua, o sea, los otros sistemas que están dentro de la comunicación. ¿No les interesaba eso? ¿No le interesaba? Porque los Sí, otros sí, sí. signos, digamos. A partir, lo que pasa es que primero tenemos que definir cómo es el signo, cómo es el signo lingüístico. Y a partir de ahí vamos a ver que es posible caracterizar otros tipos de signos, como vos bien dijiste, que sirven para la comunicación, que están en la sociedad, que existen en la sociedad, y que se podrían estudiar de una manera similar a la lengua. No igual, pero similar. Y ese sería el origen de la semiología. Me adelanto un poco a propósito de tu pregunta, ¿no? Que es pertinente, pero requiere todavía un desarrollo. Saussure justamente va a crear la palabra semiología para estos otros tipos de signos, que no sean la lengua solamente, sino, como vos decís, los otros que están en la sociedad, que todavía no sabemos bien cuáles son, tenemos justamente que estudiar esa parte, ¿sí? ¿Qué otros tipos de signos hay en la sociedad? ¿Qué otros sistemas de signos habría en la sociedad? Que esto también es complicado, porque una cosa es que haya signos y otra cosa es que haya sistemas de signos. La lengua indudablemente lo es, ¿sí? Y Saussure se concentra en ella. Pero en un punto que todavía, repito, habría que recorrer un cierto camino para llegar hasta ahí, en un punto dice, bueno, pero así como la lengua estudia, de la lingüística estudia la lengua, la semiología estudiaría los otros signos. ¿Sí? Pero él no sigue por ese camino, no sigue ese estudio. La semiología se desarrolla después de Saussure, gracias a Saussure, pero después. ¿Sí? Él permanece en el estudio de la lingüística, pero nos sirve y le servía a él como modelo de la semiología. Por eso la semiología saussuriana es una semiología de base lingüística. Porque hay otras semiologías o semióticas. También por ahí han visto ahí, qué sé yo, y van a tener, si van a seguir comunicación, por ejemplo, van a tener varias semióticas como materia. Semiología y semiótica, en cierto sentido, es lo mismo. En cierto sentido, es el estudio de los signos. ¿Sí? Solo que la semiótica por ahí depende más de otros autores que de Saussure. Saussure inventó la palabra semiología, semiologie, en realidad, en francés, ¿no? Pero digamos que semiótica pertenece a otra tradición, que parte de otros lugares que no son la lengua, pero Saussure parte de la lengua, y eso tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿sí? Que por ahí tampoco es que podemos profundizar demasiado en esto, pero sí nos interesa ver, a partir de ahora, queda poco, ya se va a cortar, pero sí les dejo esta inquietud para que retomemos la clase que viene y podamos terminar la teoría de Saussure, porque realmente hoy vimos algo bastante importante, que es la constitución del signo para Saussure. ¿Sí? Para Saussure, el signo, que está dentro de la lengua, y por lo tanto tiene todas las características de la lengua que hemos visto hasta ahora, ¿no? Es decir, el signo va a ser todo lo que dije antes, social, mental, estable. ¿Sí? El signo no se puede ver, ni oír, ni percibir. El signo está en la mente, como la lengua, porque es parte de la lengua.
¿no? Esto es fundamental, ¿sí? Por eso hice recién la distinción con la palabra. La palabra obviamente sí se oye, se pronuncia y se oye porque es sonido. El signo no tiene sonido. El signo es una entidad mental, psíquica, que está en la mente y tiene dos partes. Dos partes, van a ver el dibujito. La clase que viene lo podemos ver acá con la pantalla, pero si empiezo a ver ahora la pantalla, se nos va el tiempo. Tiene dos partes, ¿no? Se puede dibujar como un óvalo, dividido por la mitad con una línea, pero la línea implica separación y unión, porque las dos partes son inseparables. Son como una hoja de papel, dice Saussure, que no se puede separar. Tiene frente y dorso, pero no se puede separar. O como una moneda también, ¿no? Que tiene cara o seca, que se puede separar la moneda, pero ya no vale nada entonces, si se separa. Porque se puede separar, obviamente la hoja de papel también se podría separar con alguna máquina sumamente refinada, pero estamos en lo mismo. Es mejor como metáfora la hoja de papel. Las dos partes se llaman... ¿El significado y el significante? No nos adelantemos todavía, ¿sí? No nos adelantemos. Concepto e imagen acústica, ¿sí? Significado y significante, sí, es lo mismo, pero después nos va a servir para los otros signos que mencionaba Osvaldo, ¿sí? Para ver la semiología. Primero tenemos que saber, y no vamos a llegar a desarrollarlo ahora porque se va a cortar en cualquier momento, concepto e imagen acústica. Lo dejo ahí, no vale la pena que sigamos viéndolo, traten de leerlo, a ver cómo les resulta leerlo, pero por supuesto yo lo voy a explicar la clase que viene, el martes que viene. Les voy a explicar qué es el concepto y qué es la imagen acústica. Veamos si lo podemos discutir, si lo pueden leer y llegar a alguna conclusión. Antes de que lo explique, bueno, vemos, qué sé yo. Eso en la medida posible no es obligatorio, pero traten de ir poniendo